Hola a todos y todas. Finalmente voy a hacer el vídeo que os comentaba en clase, donde voy a explicar las cosas más importantes o los aspectos más importantes del tema que hemos o que estamos viendo en clase. El tema, como sabéis, se llama la crisis del antiguo régimen o el antiguo régimen y ahora explicaré todo lo relacionado con el tema. Como veis, estoy en en el blog que utilizamos, ¿vale? Y simplemente os voy a mostrar al principio que, para que nadie se le olvide, que aparte de lo que es este tema, que tenéis aquí la información y ahora me referiré a ello, también podéis bajar y tenéis más contenido ahí. Por ahora estas dos presentaciones que veis aquí en azul no tienen importancia porque son temas que vendrán más adelante. Tenéis ahí dos Kahoot que ya iremos realizando. Aquí hay un documento donde os explica los pasos para cómo realizar un comentario de texto, aunque también lo vamos a ver en clase, así que no hay problema. Y por último, los vídeos relacionados con la asignatura y los enlaces de interés. Los vídeos relacionados con la asignatura es simplemente los vídeos que yo voy a ir subiendo. Por ejemplo, este vídeo estará ahí subido. Bien. Y por último, los enlaces de interés son enlaces a otras páginas que pueden ser interesantes. Está separado por siglos. Bueno, entonces empiezo con el resumen que voy a hacer o la explicación que voy a hacer sobre los aspectos más interesantes o relevantes del antiguo régimen y que será importante tanto para posibles exámenes, trabajos, etc. Nosotros tenemos o hemos empezado el tema refiriéndonos al siglo XVIII. El siglo XVIII, como sabéis, es un siglo que abarca desde 1701, desde el año 1701 hasta el año 1800. Eso es la primera cosa que se tiene que tener clara. Después también se tiene que tener claro, se debe de tener claro que hablamos de la primera mitad del siglo XVIII cuando nos referimos entre los primeros años de 1701 en adelante hasta el año 1750. Hablamos de la segunda mitad del siglo XVIII cuando nos referimos desde 1750 hasta finales del XVIII, como por ejemplo 1795, etc. Bien, y aquí ya empezaría con el tema. Mirad, las dos primeras páginas que yo al final, estas dos primeras páginas simplemente son para que vosotros leáis ahí alguna información. Tiene que ver con el tema, pero no es propiamente explicación de este tema. Pero podéis leerlo, a lo mejor algún día lo leemos en clase. Simplemente es una reflexión inicial para tratar de comprender para qué sirve esto de la historia. Entonces, aquí tenéis también un documento que tiene que ver o está relacionado con un libro que se llama El perfume, que probablemente conoceréis la película. Entonces ahí he puesto cómo, porque la película El perfume está basada en un libro que se llama de la misma forma, El perfume. Y el libro empieza con este texto que os he puesto ahí. Este texto lo leeremos en clase también y lo realizaremos en clase, así que sin problema. Nosotros empezamos desde aquí. Básicamente, como os comenta en esta imagen, podemos definir o podemos caracterizar, definir o resumir el siglo XVIII y concretamente el antiguo régimen como una sociedad que vivía por una parte o dividida entre la mayoría de la población generalmente van a ser los campesinos, que evidentemente viven oprimidos, sin derechos y ni privilegios. Una sociedad que vive oprimida es una sociedad que vive bajo, como podéis ver además en la imagen, ¿no? Bajo la carga de otra o de otra parte de la sociedad y no tiene derechos, está recluida y en este caso también pues paga muchos impuestos, no tiene ningún tipo de derecho a voto, a libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Acordaros que esta parte de la sociedad que vive oprimida sin derechos ni privilegios en el antiguo régimen, es la mayoría de la población. En cambio tenemos en el antiguo régimen una segunda parte de la sociedad muy minoritaria o minoritaria, que era el clero y la nobleza,
que básicamente controlan el 90% de las tierras y vive de forma privilegiada. Bien, ¿por qué es importante en este aspecto? ¿Por qué decimos, ¿no? ¿Por qué decimos que el 90%, que tiene el 90% de las tierras? Tiene el 90% de las tierras porque controla toda la actividad económica de este momento. La actividad económica de este momento, como bien sabéis, la principal actividad económica era la agricultura. Es de donde sale todas las ganancias de los estados en este siglo XVIII. Por tanto, si tengo el control de la tierra, tengo el control de la actividad económica en el siglo XVIII. Esto es lo que poseía la parte privilegiada de la sociedad, que como sabéis es la nobleza y el clero. Cuando decimos que vive de forma privilegiada, lo decimos también porque no pagan impuestos. No pagan impuestos y reciben los impuestos de otra parte de la sociedad, como habíamos dicho, del pueblo llano, tercer estado, como sabéis, que sería el tercer estamento. Bien, aquí ya sí que voy a referirme a los diferentes estamentos, es decir, nosotros a continuación, aparte de lo que acabamos de decir, que sería una pequeña introducción, podemos decir o explicar que una de las principales características del antiguo régimen va a ser la sociedad estamental. Podemos resumir la sociedad estamental dibujando siempre una pirámide social, como estáis viendo en la imagen. Y para explicarla tendríamos que decir que la sociedad estamental está dividida entre una parte de la sociedad privilegiada y otra parte de la sociedad no privilegiada. Está claro que para referirnos a la sociedad estamental no podríamos decirlo solo de esta manera, privilegiados no privilegiados, habría que incluir los estamentos, por eso hablamos de sociedad estamental. Hay que incluir los estamentos. El primer estamento sería, el rey. Al rey lo dejamos fuera, puesto que, como ya sabéis, y ahora explicaremos, el rey está por encima de todo, ¿sí? Por encima de todo es la cabeza del Estado, el jefe del Estado, además absoluto, y por tanto no entra en esta explicación o en esta pirámide social. Entonces, en primer lugar tendríamos, como sabéis, la nobleza, parte de la sociedad privilegiada, y el clero. Acordaros que ahí no nos interesa tanto, pero sí que no está mal saberlo, que dentro de la nobleza tendremos los altos nobles y los bajos nobles, igual que en el clero. ¿Quién formaba la parte de la sociedad no privilegiada? Un tercer estado, ¿sí? El pueblo llano o tercer estado, que lo conocemos. Bien, entonces, para referirnos, o como estáis viendo en la imagen ahí, lo voy a agrandar un poco, simplemente hablamos de tres, en la sociedad estamental hablamos de tres estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo llano o tercer estado. Como el que más puede confundir es el pueblo llano o tercer estado, voy a referirme a este estamento un poco más. Bien. ¿Quién estaba o quién componía el pueblo llano tercer estado? Básicamente eran comerciantes, banqueros, pequeños propietarios agrícolas, también tenemos artesanos en un segundo escalafón, a los profesionales liberales, algunos agricultores con tierras. Después, más abajo, estarían los pobres, los campesinos, los jornaleros, los trabajadores en general. Y incluso también los siervos estarían aquí. Acordaros que en este aspecto, o en este tercer estamento, hemos hablado de comerciantes y banqueros que estarían como por encima o más arriba en este tercer estado, o pueblo llano. Es ahí donde se están moviendo ya los burgueses, que van a ser una serie de personajes o grupo que va a reclamar el cambio en la sociedad, en este tipo de sociedad. Lo veremos más adelante, pero va a ser muy importante. Bien, aquí os he añadido también que hay que recordar que los estamentos eran la nobleza, el clero y el pueblo llano o tercer estado, y dentro de cada estamento había diferencias, ya que también existía la nobleza, la alta nobleza y la baja, como hemos comentado. Acordaros, es muy importante también lo siguiente: no se podía, o prácticamente era imposible, que una persona como podéis ver aquí, que una persona del pueblo llano, un campesino por ejemplo, accediera a el estamento de la nobleza, por ejemplo.
Aquella persona que nacía noble, moría como noble. Y los hijos de esta persona, de estas personas nobles en este caso, iban a ser nobles. Así pasaba exactamente lo mismo con los tres estamentos. Es decir, era prácticamente imposible cambiar de estamento en este tipo de sociedad, o en esta sociedad estamental. Puesto que se accedía a ella, a cada grupo, a cada estamento, de forma de nacimiento, por nacimiento. Vale. Hasta aquí, una de las características principales, o casi la más importante, de la sociedad estamental, que sería lo que acabamos de decir. La sociedad estamental. Bien, me voy a referir ahora a la monarquía absoluta, o el absolutismo, lo podéis llamar monarquía absoluta o absolutismo. La monarquía absoluta o absolutismo es otra de las características del antiguo régimen. Y simplemente, yo creo que esto es una de las partes más fáciles, como estáis viendo en la imagen, simplemente un monarca absoluto o la monarquía absoluta significa que hay un rey, un monarca o un rey que tiene todos los poderes. Todos los poderes están concentrados en una sola persona, que en este caso es el rey. Como veis aquí, aparecen ciertas características. El rey que tenía, pues tenía un carácter sagrado de la figura del monarca, se le ve como alguien divino, ¿sí? Es imagen de Dios, ¿vale? La mentalidad que existe acerca del rey absoluto es esta, ¿eh? Es como la imagen de Dios. Después hay una obediencia absoluta de todo el pueblo al rey absoluto, ¿vale? Generalmente, en este siglo XVIII, es el pueblo llano que hemos visto aquí arriba, es el pueblo llano el que tiene mayor, o el que más defenderá realmente, o el que más creerá en un primer momento en la figura del monarca absoluto. Entonces, continúo. Además, la monarquía absoluta o este rey absoluto tiene toda la potestad, le viene de Dios. Es decir, aquí simplemente esto es lo que comentamos en clase, que tenéis que pensar que en la monarquía absoluta los reyes absolutos eran considerados como dioses en la tierra. Es decir, de alguna manera es el representante de Dios en la tierra. Habla en nombre de una divinidad. Esto es lo que hay que entender, simplemente. Entonces, es el padre del pueblo también, sin limitaciones a su poder. Acordaros que tiene todos los poderes, y esos poderes que controla, ¿vale? O que controlaba, eran el poder político, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, también el poder militar. Controlaba absolutamente todos los poderes y disponía de una forma u otra de esos poderes, a su semejanza, a su imagen y semejanza. Bien, más cosas. Claro, dichas estas dos características del antiguo régimen, que son la monarquía absoluta y la sociedad estamental, tendríamos también que referirnos a una tercera característica que nosotros vimos en clase, o que explicamos en clase, que era que la sociedad del antiguo régimen era preferiblemente o básicamente era se basaba en una economía señorial y agraria. Decimos que se basaba en una economía señorial y agraria el antiguo régimen porque las tierras estaban en manos de los señores, o en posesión o bajo el dominio o el control de los señores, por un lado, que sería la nobleza y el clero. Y por otro lado, decimos que es una economía agraria porque la principal actividad económica del momento es la agricultura. Con eso nos sobra. Y ahora, como estáis viendo en esta imagen que aparece aquí, claro, venimos de explicar la monarquía absoluta o absolutismo. ¿Era así toda Europa? Es decir, toda la Europa de este siglo XVIII estaba dominada bajo sistemas políticos conocidos como el absolutismo o monarquías absolutas. Pues no. No todas las... aquí
la pregunta que os hago ahí, ¿no había otros tipos de reyes o monarquías? Claro que sí, había otros reyes o monarquías, ¿vale? Y no toda Europa estaba bajo el absolutismo o bajo las monarquías absolutas. Había otros sistemas políticos, como estáis viendo. Aquí tenéis que tratar de ver Perdón. A ver si os lo puedo mostrar aquí, ¿vale? Aquí con el cursor os lo voy a mostrar. Con el cursor tenemos que hacer referencia a esto, a la leyenda que aparece aquí. A ver, lo voy a agrandar. Lo voy a volver a agrandar. A ver si puedo agrandarlo para que lo veamos mejor. Aquí mejor. Entonces, como veis, en esta leyenda que os aparece aquí abajo a la derecha, os pone en este color naranja fuerte, monarquías absolutas, más o menos amarillo fuertecito, monarquías limitadas, repúblicas y resto de territorios, ¿vale? Los que nos van a interesar sobre todo son los 3 primeros, y en especial los 2 primeros, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Pues tenemos que saber que España o el Reino de España entre la segunda mitad del siglo XVIII era una monarquía absoluta, así pasaba lo mismo con Portugal, el Reino de Francia, importantísimo, que es el que vamos a estudiar durante todo este primer trimestre, muchos de los temas, sobre todo el siguiente tema. También era una monarquía absoluta desde 1715 hasta finales del siglo XVIII. Lo que hoy conocemos como la zona de Bélgica también, Flandes, era una monarquía absoluta. Austria y Hungría, gobernadas en este caso por José II, finales del siglo XVIII también era monarquía absoluta. Reino de Rusia, gobernado en este momento por Catalina II, entre 1762 y 1796, también monarquía absoluta. Y por ahí también tenemos Prusia, Federico II, 1740-1786, monarquía absoluta. Pero también tenemos, que nosotros solo nos vamos a centrar en esta que os pongo aquí, monarquía limitada, ¿vale? Polonia y el Reino Unido. Y nos vamos a centrar dentro de estos 2 países en el Reino Unido, que era una monarquía limitada, no una monarquía absoluta como hemos visto hasta el momento. Entonces, una monarquía limitada. Eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros aquí, o yo aquí, lo que os he dibujado o explicado aquí, ¿qué es? Claro, como venimos de saber lo que son las monarquías, aquí lo tenéis a la izquierda, venimos de saber o de explicar qué son las monarquías absolutas. Ahora haré un pequeño repaso, pero esto es lo que ya sabéis. Vamos a explicar ahora cuál es la diferencia con las monarquías limitadas. Entonces, como veis en la monarquía limitada, el Parlamento, ¿vale? Ya la primera diferencia, daros cuenta lo que pone aquí. Monarquía absoluta, el poder es del rey. Monarquía limitada, no hay poder del rey. Hay poder del rey, pero hay cierta división de poderes. Ya los poderes no están concentrados en una sola persona que es el rey. Están divididos. Acordaros que aquí os pone, como veis en la monarquía limitada, el Parlamento. Os digo que es el Parlamento, es el lugar donde se deciden los asuntos de la ciudadanía y es el lugar donde están representados los diferentes partidos políticos o grupos políticos. El Parlamento está compuesto en la monarquía limitada, ¿vale? En la monarquía limitada hay que hacer referencia, vuelvo a repetiros, para que no se me despiste nadie. La monarquía limitada hace referencia a este país que tenemos aquí, al Reino Unido. Es el ejemplo de monarquía limitada diferente a las absolutas que había en el siglo XVIII. Vale. Vuelvo otra vez al siguiente punto. Entonces, vamos allá. No me voy a referir mucho más a monarquía absoluta porque lo sabéis. Es la concentración del poder de todos los poderes en una sola persona, ¿sí? Que en este caso es el rey. Vale. La monarquía limitada del Reino Unido. Tenemos división de poderes. Esa división de poderes sucede o ocurre, ¿por qué? Porque tenemos un poder legislativo, que ahora veremos qué es lo que sucede, un poder ejecutivo, que ahora veremos lo que sucede, y un poder judicial, que veremos lo que sucede.
Entonces, empecemos con el poder legislativo. El poder legislativo en Inglaterra, a partir de finales del siglo XVII, porque se produjo una revolución, aunque eso no hace falta que lo sepáis, se va a producir una revolución y el poder legislativo ya no va a estar controlado solo por el rey, ¿sí? Sino que vamos a tener o va a aparecer un parlamento, ¿vale? Por eso aquí os pongo tan importante esta palabra, de que hay que saber lo que es. Ese parlamento no es ni más ni menos que un lugar donde van a haber dos grupos diferentes o que van a defender los intereses de una serie de personas ahí. Esos dos grupos que existían en este parlamento son los lores y los comunes. ¿Quiénes son los lores? Lo tenéis aquí arriba. Los lores eran la nobleza, básicamente, o van a defender los intereses de la nobleza. Y los comunes en el Parlamento inglés era el pueblo llano, que eran generalmente burgueses. Este pueblo llano generalmente va a defender los intereses de la población. Entonces, ya tenemos que el poder legislativo, que es de donde nacen las leyes, de donde se hacen las leyes y donde está el Parlamento, en Inglaterra ya no estaba controlado solo por el rey, sino que estaba controlado o ocupado por un lado los lores, por otro lado los comunes. Sí que hay que tener en cuenta, como os dice aquí arriba, que a los lores los elegía el rey, ¿vale? Evidentemente tiene lógica, puesto que al rey le va a interesar que en el Parlamento esté representada la nobleza, ya que entre el rey y la nobleza había diferentes pactos entre sí. Y en cambio, a los comunes, ¿vale? Los va a elegir el pueblo. Los va a elegir el pueblo. A estos comunes, que podemos decir básicamente que era el pueblo llano, los burgueses, generalmente representado por burgueses. Ahora veremos por qué. Entonces, a los comunes los elige el pueblo. Pero claro, ¿cómo los elige el pueblo a los comunes? Lo tenéis aquí abajo. Tenéis que entender que hoy en día, ¿no? Hoy en día, siglo XXI, nosotros tenemos lo que se llama como un sufragio universal. Pueden votar mujeres y hombres una vez cumplen los 18 años, sin ningún tipo de distinción. Pero en el sistema electoral de Inglaterra en este siglo XVIII no es igual, era de otra manera. Se llama como sufragio censitario. El sufragio censitario no es ni más ni menos que la posibilidad de votar o el voto de ciudadanos solo varones, solo hombres, con un determinado nivel de renta. Por eso decimos que la mayor parte eran burgueses, puesto que finalmente quienes van a ser elegidos, quienes van a votar y quienes van a ser elegidos mayoritariamente son gente hombres con cierto nivel de renta, con cierto poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, acordaros, ya tenemos el poder legislativo en Inglaterra. Está compuesto por el Parlamento. En el Parlamento en Inglaterra hay dos grupos políticos, podríamos decir. Por un lado los lores, que son la nobleza, elegida por el rey, y por otro lado los comunes, elegidos por voto de la ciudadanía, pero solo el voto de hombres con dinero. Básicamente hombres con dinero, con cierto nivel de renta. Vale. El poder ejecutivo en Inglaterra está controlado por un lado por el rey, que sigue gobernando y es el jefe del Estado, pero ahora ya el poder ejecutivo sale de aquí. Es decir, el Parlamento elige un gobierno que va a ser elegido y va a aplicar esas leyes. El gobierno o el poder ejecutivo la misión que tiene es de llevar adelante las leyes, ¿sí? Llevarlas a cabo y ponerlas en práctica. Tenéis que tener en cuenta también que el Parlamento, os lo pone aquí, está aquí puesto. El Parlamento, es decir, estos dos grupos políticos que hemos explicado, tienen la misión de controlar al gobierno. Ahora ya, daros cuenta que esto es muy diferente de la monarquía absoluta. Ahora ya no es el rey que lo controla todo, lo dispone todo y lo hace todo. Ahora, lo que pueda suceder aquí, es decir, lo que pueda hacer el rey o lo que pueda hacer el gobierno, está controlado por el gobierno elegido, está controlado por el Parlamento, ¿sí? Son estos de aquí los que controlan al gobierno. Por último, tenéis
Por último tenéis el Poder Judicial. El Poder Judicial no me voy a centrar mucho en él porque simplemente quiero que tengáis en cuenta todo lo que he hablado sobre la monarquía limitada en Inglaterra, sobre todo el poder legislativo y ejecutivo. Es muy importante saber lo que es el sufragio censitario, etc. El Poder Judicial simplemente había una serie de jueces y tribunales que empezarán a ser independientes. ¿Sí? Empezarán a ser independientes. Sin intromisión, en este caso, del monarca o del rey. Bien, aquí abajo os he puesto también las monarquías absolutas del siglo XVIII, aunque hemos visto antes algunas, pues cuáles son algunas de ellas, y monarquías limitadas, cuáles son algunas de ellas. Interesante saberlo. Bien. Hasta aquí el vídeo de hoy, porque no quiero tampoco que sea muy largo. En otro segundo vídeo sobre el antiguo régimen explicaremos o iremos a cosas también que hemos ya comentado en clase, que es respecto a la ilustración, ¿vale? Es decir, simplemente nosotros tenemos unas sociedades, estamos... A ver si os lo pongo bien, aquí. Vale, aquí ahora sí. Entonces, nosotros tenemos todo lo que hemos explicado, lo que hemos explicado, al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que hablamos de una sociedad a la que me he referido durante todo este vídeo, profundamente desigual, injusta. Hay una parte de la sociedad privilegiada, una parte de la sociedad no privilegiada, y va a haber una oposición a todo este antiguo régimen y generalmente al absolutismo, en concreto al absolutismo. ¿Quién va a ser esa oposición? La oposición al antiguo régimen o al absolutismo van a ser los ilustrados, ¿vale? Que es lo que empezaré el siguiente día en un segundo vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, espero que os sirva y también que podáis acceder al vídeo tanto para repasar para el examen o también aquellos alumnos o alumnas que no han podido acudir a clase. Un saludo a todos y todas. Hasta luego.